Ahora sí, vamos a la función de suma más avanzada y más complicada de todas. Sumarse y conjunto, SUMIFS en inglés. Ok, si recuerdan la que habíamos visto anteriormente, sumarse solo te permitía poner un solo criterio. Sumarse y conjunto nos permite poner múltiples criterios. Ok, entonces por ejemplo, si yo quiero todas las facturas vencidas que estén en la oficina de Monterrey, entonces podemos usar sí conjunto. Si quiero solo todas las facturas vencidas, bueno, eso ya no me importa, eso simplemente sumarse. Entonces, en este ejercicio en específico nos están dando varias descripciones de cosas que quieren y nos están pidiendo que les demos el resultado. Las celdas amarillas son precisamente para los resultados de los ejercicios comunes. Esta celda roja es para un ejercicio que le van a tener que echar mucho coco, ¿ok? Porque está bastante difícil. Entonces, lo primero que nos están pidiendo es días totales de facturas por pagar. O sea, la suma de todas las facturas que faltan por pagar. Entonces, aquí tenemos que ponernos a pensar en una cosa. ¿Cuántos criterios hay ahí? Si me dijeron que solo hay un solo criterio, están en lo correcto. ¿Por qué? Porque solo nos están pidiendo días totales de facturas por pagar. Facturas por pagar implica facturas cuya diferencia sea menor a 0. Ahora, ¿por qué sabemos que la diferencia es menor a 0? Simplemente porque esta diferencia es el producto de el resultado de haber restado la fecha de pago menos el día de hoy. Si la fecha de pago era antes que el día de hoy, se asume que la factura está vencida. ¿Por qué? Porque la diferencia va a ser menor a 0, son días negativos. Esa factura ya debió haberse pagado desde hace tiempo. Entonces lo que vamos a hacer es escribir SUMIF. Todavía no vamos a entrar al sumarse y conjunto, simplemente vamos a ver esto. El rango es la diferencia, el criterio es que sea menor a 0. Y aquí, cosa interesante, el rango de suma también es la diferencia. Entonces, si nos está diciendo que es opcional, ¿es necesario escribirlo? No. Ustedes podrían fácilmente hacer esto y volver a seleccionar el rango de suma como el mismo rango que ya habíamos seleccionado en criterio. Pero si no lo hacen, Excel en automático va a asumir que el rango que ustedes le dieron de criterio es el mismo que el de suma. Entonces ahí está. La suma total de todos los días de facturas vencidas son 169 días. Ahora, el monto total que se debe. Esto es el exacto mismo ejercicio que habíamos hecho en el video anterior. Entonces vamos a escribir SUMIF, el rango, que es la diferencia, el criterio, queremos que sea menor a 0 para sacar todas las vencidas. Y el rango de suma. El rango de suma en este caso sí es diferente, ¿verdad? Porque lo que queremos es el monto. Y el monto viene en otra columna. Entonces por eso ahora sí lo seleccionamos. Ahí está. Hay que darle formatito de número. Y ya. Total solo para Monterrey. Bien. Aquí vamos a pensar. ¿Qué nos están pidiendo? ¿Qué nos están pidiendo? Pues solo Monterrey. ¿Cuántos criterios hay? Solo Monterrey. Si solo es Monterrey, entonces vamos a hacer SUMIF. Y no es necesario utilizar el sumarse y conjunto todavía. Entonces, ¿cuál es el rango? El rango es oficina. El criterio es Monterrey. Todos los que digan Monterrey nos lo va a sumar. Y la suma de rango es monto, de nuevo, ¿ok? Porque monto es el total de lo que nosotros queremos. Entonces, ahí está. 9,597 pesos solo para Monterrey. Total para todos, excepto Monterrey. Bueno, tenemos de dos opciones. Podemos ponernos a generar condicional para que traiga Guadalajara, DF, Puebla y así. O podemos hacer trampa. Podemos agarrar el total y restarle lo que le corresponde a Monterrey. Si la ciudad es Monterrey, o si la ciudad, ¿cuál es el negativo de eso? Pues que la ciudad no sea Monterrey. O sea, todos los demás excepto Monterrey. Y ahí está, 33,442. Monto total con fecha posterior a marzo 1. Este va a estar interesante. ¿Por qué? Porque no es tan fácil hacerlo. Si recuerdan, y para esto tienen que revisar sus ejercicios de fecha, sus videos de fecha, las fechas no solo se pueden dar en este formato. Si yo escribo, vamos viendo marzo primero, del 2015, yo también podría decirle, por favor, dame el formato de esta manera. Número. ¿Ok? Entonces recuerden, las fechas también se dan formato de número y este número significa la cantidad de días que han transcurrido desde el 1 de enero de 1900. Entonces, yo me voy a basar en este número y fíjense lo que voy a hacer. Le voy a decir monto total con fecha posterior a marzo 1. Entonces hay que sacar la fecha de pago, que es esta. Perdón, primero hay que escribir SUMIF, sumarse. Hay que sacar la fecha de pago. Hay que sacar un criterio. Y ese criterio es que sea mayor que marzo 1. Entonces vamos a decirle
No puedo simplemente decirle mayor que esta celda. No se puede. ¿Ok? ¿Por qué? Por cómo funciona el sumar sí. Acuérdense que tiene que ir entre comillas. Entonces voy a decirle que sea mayor que 42064. ¿Por qué? Porque quiero que sea mayor que esta fecha. Esta fecha, les recuerdo, es el número de días que han transcurrido desde el 1 de enero del año 1900 hasta el 1 de marzo del 2015. Pero para no andarme peleando con el formato de fecha, yo simplemente voy a ponerlo en formato de número. Les recomiendo mucho que ustedes hagan lo mismo cuando tengan que trabajar con fechas. Y por último, pues básicamente lo que nosotros queremos es el monto total. Entonces, nuestro rango de suma también es donde está el monto. Ya. Ahí está. Ahora sí, todas las facturas evidentemente son después del 1 de marzo. Y ahora sí, montos totales para Monterrey o montos que se deban. Para hacer este ejercicio hay que echarle bastante coco, ¿ok? Lo primero que tenemos que hacer es sacar el monto total para Monterrey, el monto que se deba, y después vamos a hacer un tercer paso, que ahorita les voy a decir cuál es. Entonces el primero es sacar el monto total para Monterrey. Vamos a hacer sum if o sumar si. ¿El rango cuál va a ser? El rango de criterio, pues el de ciudades, obviamente, el de las oficinas, y va a ser Monterrey. Ahí está. Y pues la suma es, queremos monto total. Ahora sí, ya tenemos el monto total para Monterrey. Ahora, queremos los montos que se deban. Si se fijan, aquí hace énfasis en el O, ¿ok? O montos que se deban. Cuando ustedes le están pidiendo una cosa o otra cosa, ustedes automáticamente quiero que piensen en que la operación matemática correspondiente es suma, ¿ok? Entonces, en este caso quiero sacar el monto total para Monterrey y el monto total del dinero que se debe. Entonces le voy a sumar Monterrey y monto del dinero que se debe. ¿Por qué? Porque puede ser o Monterrey o dinero que se debe. Entonces voy a hacer otra suma, sum if, en el cual voy a obtener el rango. El rango va a ser la diferencia, porque ahora quiero sacar el monto que se debe. El criterio es, como ya lo habíamos visto, menor a 0. Y el rango de suma otra vez es monto. Entonces, si se fijan, aquí nos está trayendo el monto total para Monterrey y aquí nos está trayendo el monto total para lo que se debe. Entonces, este suma podrían pensarlo como que es el O de la función. Puedo traer o Monterrey o montos que se deben. Y allá le damos enter. Pero tenemos un ligero problema. De seguro, por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo. Hay montos que califican, que salen en Monterrey y que ya se deben. Los estamos contando dobles. Entonces aquí es donde introduzco por primera vez la función sumar si conjuntos. Tenemos que eliminar estos montos que están repetidos por virtud de que ya salen en Monterrey y salen dobles, ¿ok? Y ya salen debiendo. Entonces están saliendo dobles. Entonces hay que restárselos. Hay que restar los montos, o sea, el monto total de lo que está en Monterrey y se debe. Y aquí es donde entra el sumar si conjunto. Entonces voy a escribir menos y fíjense, solo fíjense en el sumar si conjunto. Pueden escribir sumar.si.conjunto o si ustedes están en inglés, sum ifs. ¿Ok? Y ahora te va a preguntar el rango de suma. Y fíjense que esta es la diferencia con el sumar.si. El rango de suma es lo que va primero. Entonces el rango de suma pues son los montos. Y luego, rango de criterio número 1. El rango de criterio número 1 es, pues me voy por la oficina. Entonces va a ser aquí. ¿Cuál es el criterio? Que diga Monterrey. Rango de criterio número 2. Pues la diferencia para sacar los montos vencidos. Y el criterio número 2, menor a 0. Entonces ahí está. Si nos fijamos solamente en este sumar.si.conjunto, nos damos cuenta que lo que estamos haciendo es que nos dé todos los montos cuya oficina sea Monterrey y que se deban. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si nosotros nos ponemos a buscar aquí manualmente, este dice Monterrey, pero todavía no se debe. Este dice Monterrey, pero todavía no se debe. Este dice Monterrey, no se debe. Este último dice Monterrey y ya se debe. Entonces el sumar si conjunto va a decir Monterrey se debe, sumamos este monto. Y ya. ¿Ok? Ahora, ¿por qué la estoy haciendo así? Recuerden, cuando nos piden montos totales para Monterrey o montos que se deban, tenemos que sumar todas las facturas de Monterrey. Tenemos que sumar todas las facturas que se deben y quitarle las facturas que son para Monterrey que se deben, porque si no las estaríamos contando dobles. ¿Ok? Y con eso le damos enter y nos trae nuestro resultado.
Entonces, listo muchachos, con eso introdujimos el sumar si conjunto. En el próximo video vamos a empezar a trabajar de lleno con el sumar si conjunto. Y ahora sí, van a ver todo el poder que les puede dar esa simple función.